Cortés es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México, también uno de los más interesantes. Para algunos es el gran villano que llegó y destruyó las culturas mesoamericanas, para otros es el verdadero padre de la nación, quien a través del mestizaje creó esta nación mexicana que tenemos hoy, con la mezcla de lo que somos de españoles y lo que somos de las culturas indígenas. Quizás uno de los pensadores que más tiempo le han dedicado a Hernán Cortés es precisamente Christian Duverger, francés, antropólogo, historiador, también novelista. Ha escrito varios libros precisamente sobre Cortés, pero han sido libros más bien biográficos, por ejemplo, y hoy ofrece una nueva obra que tengo aquí conmigo, se llama Memorias de Hernán. Y Cristian, se trata de una obra de ficción ahora, pero que nos narra, digamos, la vida o las principales decisiones en la vida de Hernán Cortés a través de una narración en primera persona con cartas a su hijo Martín. Cuéntanos por qué este formato de ficción. Gracias por la invitación. Sí, hay que decir que no es una repetición de los otros libros, porque escribí dos sobre la vida de Cortés, uno sobre su faceta conquistador, pero en realidad promotor del mestizaje, y otro libro sobre Cortés escritor, donde La pluma y explicaba la espada, ¿no? sí, la espada y la pluma. Sí, la espada y la pluma, Explicaba sí. que era el autor de la historia verdadera que habíamos atribuido a Díaz del Castillo. En este Que libro, ese libro propuesto generó una gran controversia porque rompía con la idea de que Bernal del Castillo era pues realmente el autor, está firmada por Bernal del Castillo, pero tú dijiste, a ver, Bernal del Castillo eh, no era una persona con el conocimiento que tenía no, Hernán Cortés, con la no sabía pulcritud escribir. literaria, no sabía escribir, y en cambio la historia verdadera es una obra literaria con muchas características también de la forma en que escribía Hernán Cortés. Sí, que se explica por la censura, ¿no? Porque Cortés, eso es un libro que Cortés escribe otra vez, son memorias ficticias, Ujú. a su hijo Martín, mestizo y hijo de Malinche. Porque había dos Martín, el mestizo y el criollo. Sí, tuvo dos series de hijos, una primera, todos mestizos, Ujú. y dio los nombres de pila de su familia, de su padre. Martín es el nombre de su padre, Ujú. de sus abuelos, etcétera. Y igual para las hijas, su madre, sus abuelas. Y después de la primera serie mestiza, tuvo una otra serie con una mujer española, Juana de Zúñiga, y tuvo 6 otros hijos, Ujú. pero con los mismos nombres. Entonces tenemos 2 Catarina, 2 Martín, etc. Entonces a veces hay una confusión. Entonces esos 2 Martín, seleccioné evidentemente lo que me interesa es el Martín hijo de Malinche, porque eso me permite eh, hablar del mestizaje, de su importancia en México, hablar de la visión que Cortés tenía y hablar de la historia de amor, porque para mí es una historia de amor, de Cortés y Malinche. Que no todo el mundo lo considera una historia de amor. ¿Por qué piensas que fue una historia de amor? Hay quien lo considera pues como una historia de violación, de abuso por parte de un hombre ya mayor con una joven indígena. Muy triste, ¿no? Para los mexicanos. Y creo que esa visión que decimonónica y norteamericana, primera mitad del siglo XIX, eso no corresponde a la realidad. La realidad es que sí hubo violencia en el momento del encuentro, pero este Cortés que aparece aquí en mi libro es un Cortés humano que tiene una visión del futuro del nuevo país que llama Nueva España y que luego se va a llamar México. Tiene una visión, esa visión es el mestizaje. ¿Y dónde sacó esa idea del mestizaje? Del mundo indígena. Hay que entender que Cortés no es el villano de la historia, es alguien que tiene la experiencia de un fracaso que en las islas, porque radicó durante 15 años en las islas Santo Domingo y Cuba. Ujú. 15 años. Y en las islas es un fracaso. Realmente A el pesar de conflicto. haber sido uno de los hombres más ricos de Cuba, por ejemplo. Cortés nunca fue
pobre, ¿no? Nació en una familia importante que tenía, pero fue una familia que cayó en la oposición a Isabel la Católica. Entonces Isabel robó muchas propiedades de la familia Monroy, pero era una familia potente. Pero él hizo fortuna, digamos, en Santo Domingo y en Cuba, ¿no? Se convirtió en un próspero hacendado, ¿no es así? No, realmente no le gustó ser hacendado. Ujú. Fue un hombre político, vamos a decir, pero es un republicano. Y lo que logró en Cuba fue su elección como alcalde de la capital, ¿no? De Santiago de Cuba, y logró su elección. Entonces es una ruptura con el sistema de nombramiento, el sistema de administración desde lejos por la corona. Cortés dice no. Hay que tocar las cosas aquí y hay que instalar la república. La república es una palabra que aparece en las cartas de relación y que aparece en muchos textos de Cortés. Es un republicano que quiere instalar las elecciones, lo que hoy sería la democracia, ¿no? Pues Representativa, bastante pero avanzado, es ¿no? moderno. Es bastante avanzado y es una parte de Cortés que no conocíamos. Es avanzado, pero es una tradición. Por ejemplo, las repúblicas italianas funcionan así. Hasta en España, los fueros, las ciudades se administran a través de fueros y a través de elecciones que tienen lugar cada 3 años. Entonces es algo que existía y los franciscanos, que son muy importantes en la fundación de la Nueva España, los franciscanos desarrollaron también un pensamiento político republicano. Entonces, Cortés es un republicano y podemos leer la vida de Cortés no solamente como una oposición con Carlos V, pero una oposición política o hasta ideológica. Tiene otra visión de la organización de la Nueva España que la que tiene Carlos V. Y dinos, ¿qué le cuenta Hernán Cortés a su hijo Martín en estas cartas que se presentan pues como unas memorias de Hernán? La inspiración viene de las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, que es un gran escritor francés. Escritora francesa, Sí, sí. era belga, pero Bueno. la consideramos pues medio, Sí. medio belga, medio francesa. La consideramos como un autor francés y una autora francesa. Y escribió una obra maestra que las Memorias de Adriano. Y inventó una carta que Adriano escribió a su nieto adoptivo Marco Aurelio. Hay que decir que es una cosa importante. Adriano, que tiene una relación con el libro, Adriano es un emperador romano del primer siglo, segundo siglo del imperio, pero nació en Sevilla. Nació en Hispania, la época, no sí. se llama Sevilla, se llama Itálica, pero todavía existen las ruinas. Entonces, Marguerite Yourcenar inventó esa dramaturgia y eso me permite armar una reflexión sobre el mestizaje, sobre la psicología del personaje, cómo es un hombre múltiple, Cortés. No solamente es un hombre de batalla, no le interesa mucho el oro. Sí, tenía, porque controlaba la circulación de la riqueza, ¿no? Era finalmente asistente del tesorero, tanto en Cuba que en Santo Domingo. Entonces, sabía manejar los flujos de la riqueza, sabía qué mandar al rey y qué conservar para él, etc. Pero no lo interesa básicamente, no es su objetivo. Su objetivo es inventar una nación a partir del mestizaje, que es una idea indígena. Este mestizaje es algo que él hace conscientemente. Sí. Sí quiere crear una Sí. república Sí. a través del mestizaje. Sí. Sí, el libro explica precisamente cómo nació en la mente de Cortés la idea del mestizaje. Es una práctica mesoamericana. Durante los 25 siglos de Mesoamérica,
siempre hubo entradas de lo que llamamos chichimecas, que son esos nómadas que vienen del norte normalmente, que son cazadores, recolectores, y que quieren asentarse en el mundo de los sedentarios. Y siempre hubo una aceptación de esos migrantes, hubo una integración. Y si vemos al momento de la llegada de los españoles, si vemos la naturaleza de los ritos, vemos que la mitad de los ritos son ritos de sedentarios, de agricultores, y la otra son ritos de cazadores y de recolectores. Fue una fusión. Y no solamente fue una fusión que funcionó, pero fue la dinámica cultural de Mesoamérica durante 25 siglos. Entonces es una práctica indígena. Y Cortés llega con un pequeño grupo, que no es un ejército, 500 hombres, solteros, para poder utilizar precisamente esa capacidad mesoamericana de integrar a los migrantes. ¿Y lo sabía o se lo encontró? Sí lo sabía. Sí, por dos razones. Uno, porque las islas, Santo Domingo y Cuba, son partes de Mesoamérica. Entonces, y al radicar durante 15 años, había entendido cómo funcionaba Mesoamérica. Y dos, a partir de 1515, 4 años antes de la llegada a Veracruz, Cortés sabe que va a hacer esa entrada. Entonces había pensado la manera de organizarse para poder lograr su integración. Sí, lo sabía. La historia oficial mexicana nos cuenta o nos describe a Cortés como un destructor, alguien que llega a destruir culturas ya establecidas con el apoyo de tlaxcaltecas y otros grupos traidores. Tú nos cuentas nos narras a otro Cortés, un Cortés que llega para construir una nueva nación a través del mestizaje. ¿Cómo te han recibido los historiadores oficiales mexicanos con esta visión? La participación de otros pueblos, como los de Tlaxcala, de Zempoala y finalmente los de Cholula después de la masacre, es un hecho. Pero hay que entender por qué. La idea es que, de una cierta manera, como Cortés no se presenta como un ejército. Y eso es también, no se puede discutir. Histórico, llega con 15 o 16, lo que se puede discutir es saber si es 15 o 16 escopetas. La escopeta del momento, que se llama arcabuz, es realmente un arma primitiva que necesita mucho tiempo para recargarla, etc. Entonces es muy poco eficiente. Hay una mecha exterior, entonces tú no puedes utilizar la escopeta bajo la lluvia y Cortés entra en el momento de la temporada de lluvias. Entonces, y había 12 cañones, uno por barco, que era como una especie de armamento defensivo moral, ¿no? Entonces, el uso que hizo Cortés de la pólvora y de las armas de fuego fue simbólica. Es mucho lo que podemos aprender en estas memorias de Hernán. Es una novela epistolar, es una carta, no es un libro de historia, pero está basada en las investigaciones que tú has realizado a todo lo largo de tu vida sobre Hernán Cortés. Yo quiero agradecerte, Christian Duverger, esta conversación y habernos invitado a leer Memorias de Hernán. Muchas gracias, Sergio. Sí, y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Pero no se le olvide, nos vemos la próxima.